Muy bien, amigos de la consulta eléctrica, bienvenido a otro video. Hoy vamos a estar aprovechando que tenemos que alimentar este panel. Este panel lo hemos puesto aquí para hacer los videos en este estudio improvisado que es la consulta eléctrica, hasta que podamos ampliarlo un poco. Entonces la alimentación que tenía este panel era muy baja y vamos a ponerle unos cables ahora de 100 amperes para poder hacer trabajito un poquito más grande aquí adentro. Ya hemos puesto un 90 PVC. Ahora aquí ya tenemos el hueco listo allá. Vamos a calentar un tubo porque el tubo no está recto. Hay que hacerle más o menos un doble de unos 30 grados para después salir afuera y alimentar este panel de un main panel que es a prueba de agua que está fuera de la casa. Entonces vamos a medir un tubo para hacerle un 30 y cortarlo afuera. Bien, amigos, ya estamos en la parte de afuera. Aquí es donde vamos a abrir un hueco aquí. Vamos a poner un EPI para entrar adentro con la tubería de 1 pulgada. Vamos a bajar por aquí, hacer un 90. Cuando hagamos el 90 aquí, tenemos que venir y entrar aquí a la parte de al lado del panel. Tenemos que eliminar este circuito para poder llegar aquí. Entonces vamos a abrir el huequito arriba. Bien, vamos a calentar el tubo para hacer el pequeño doble de 30 grados. Aquí puse este cartoncito para que no perder mucho calor. Muy bien, está listo para ponerlo, darle la forma ya. Como pueden ver, ya tenemos listo el tubo adentro con el pequeño 30 grados que le hicimos. Entonces ahora nos vamos para la parte de afuera a terminar la tubería para después entonces correr los cables. Muy bien, amigos, ya tenemos el hueco listo de arriba. Entonces vamos a poner ahora el B de esta forma así, para entonces, porque como no podemos poner 90, se podría, pero habría que abrir un hueco muy grande. Entonces vamos a poner esto para entonces seguir hacia abajo. Vamos a medir arriba, cortar ese tubo que está ahí arriba y poner esto. Ya he puesto el conector aquí, ya tenemos el LP puesto ahí arriba. Entonces vamos a medir los tramos de tubería para que nos quede bien horizontal y a nivel. Entonces, con el cutter de PVC lo tengo medido aquí. Necesito cortar este tubo aquí. Y vamos a ya empatar y poner el 90. Usamos el PVC glue para pegar la tubería. Vimos aquí, vemos que queda perfecto. Ahora vamos a pegar acá. Pero ya esta tubería nos está molestando, así que tenemos que quitarla primero. Aquí también vamos a darle una calentadita a este tubo que quede contra la pared, porque hay una separación aquí. El conector a la pared, una separación aproximadamente de 1 pulgada. Entonces vamos a ponerlo bien. Ya tenemos la tubería lista. Ahora vamos allí a abrir el LV para medir uno de los cables, pues son 4, los 2 vivos, el neutro y la tierra, el grounding. Vamos a medir uno para cortarlo todo junto a la misma medida, entonces instalarlo. Ya le pusimos una grampa aquí, otra de arriba porque no se mueve, todo está bien. Y adelante. Bien, vamos a echar una grasita eléctrica para que corra mejor.
Bien, ya lo tengo de arriba en el LV. Ahora voy al panel de adentro para separarlos y empujarlos uno a uno, porque todo junto en el LV es muy fuerte. Bien, como ven, ya hemos instalado aquí en el panel los cables. Este es negro, este debe ser rojo. Siempre se marcan negro, rojo, poniéndole tape rojo aquí. Y como ven, usamos como neutro uno de los verdes, porque estaba un poco corto y tuvimos que cambiarlo. Aquí tenemos que poner tape blanco para marcar que es el neutro, como lo vemos a ver ahorita. Aquí tenemos que marcar con rojo. Y ahora nos vamos afuera a poner el breaker en el panel que está alimentando este. Como se habrán dado cuenta, aquí marcamos que usamos este número de cable, número 6, como neutro, y el otro verde si es la tierra. Como es muy gordo el cable, no cabía aquí en la barra ground, pusimos un lock aquí para aterrarla al panel, igual que la barra. Entonces ahora vamos a poner este breaker de 100 amperes aquí en estos dos cables que están alimentando el panel de adentro. Bien, amigos, como pueden ver, ya hemos puesto el breaker de 100 amperes que está alimentando el panel que está puesto allá en la consulta eléctrica. Ya solo nos queda poner corriente. Ya tenemos corriente adentro, el panel está alimentado, tapamos y gracias a Dios terminamos el trabajo. Todo bien. Ya tapamos, vamos panel. Como pueden ver, ya tenemos listo el panel, el neutro, el vivo, el otro vivo, la tierra. Ahora vamos a medir el voltaje para estar seguro de que todo está bien. Vamos a medir primero el neutro con cada vivo. 119, 118, está bien. Aquí debemos tener casi 240, exactamente 237. Entonces ahora, ya después de haber visto la instalación de los vivos sin un main breakers, vamos a quitarlo para entonces instalarle estas mismas líneas en el main breaker que vamos a poner aquí, para poder quitarle la corriente a todo el panel cuando lo necesitemos. Ahora tenemos que quitar estos slugs, porque con estas mismas tuercas que hay aquí vamos a montar el main breaker. Quitamos los locks, se coge cuando se monte aquí. Esto es tornillo, uno aquí, este tornillo, uno aquí, y en estos cuadritos plásticos entran estos clips que están aquí, que entran a presión y abren cuando lo montamos. Entonces, lo montamos aquí, apretamos este clip, apretamos este, ponemos el tornillo de aquí. Y ahora ponemos la línea negra aquí en este lock y la línea roja en este. Ahora ponemos la línea, ponemos la otra, tenemos apagado. Ahora volvemos a probar el voltaje de nuevo para estar seguro. Con el neutro primero. $123,
3 voltios. Esta fase 121 esta, y entre las dos casi 240, mucho más, 242, 243. Entonces estamos perfectos. Debo aclarar que las dos fases sabemos ya de dónde vienen. El objetivo de marcarlas es para conocer la fase de dónde sale y dónde llega, conocer en qué lugar está cada una. Pero si se cambiaran de lugar, no hay ningún problema, no pasa nada, todo sigue funcionando normal. Si yo ahora mismo cambiara esta para acá y esta para acá, sería lo mismo, no hubiera ningún problema. Entonces podríamos poner ya aquí. Antes de poner, podemos ver que abajo no tenemos corriente, ningún breaker. Aquí, por ejemplo, en esta barra no hay corriente, que es una de estas, y en esta barra tampoco hay corriente, que es la otra. Si yo pongo la corriente, entonces tengo corriente en esta 119, en esta tengo 121, 120, 119. Esta es la que tiene 119, entonces esta de acá 119. Esta es la que tiene 121, entonces esta de acá que tiene 121. Quitamos y ponemos la tapa. ¿Listo? Perfecto. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que el video les sea de útil, que les sirva de algo. Y bueno, si les gustó, denle like, suscríbanse y denle en la campanita para que estén informados de los próximos videos que van saliendo. Y como siempre digo, al final de cada video pongo un adelanto del video que viene. Y bueno, sin más, estén bien donde quiera que estén y que Dios los bendiga.